Son las 9 de la noche en cualquier colonia de la Ciudad de México, y tú acabas de sacar la bolsa de basura hasta la cochera, en chanclas, sin pensarlo 2 veces como lo has hecho miles de veces en tu vida. Pasas junto a la maceta que nadie ha movido en meses. Rozas con el hombro el tinaco vacío que quedó arrumbado desde la última remodelación. Y regresas a la casa sin fijarte en nada, porque no hay nada que fijarse. Es tu cochera. La conoces de memoria. La has cruzado tantas veces que ya ni la ves realmente. Solo la atraviesas en piloto automático camino a la cama. Pero no sabes que un grupo de investigadores de la UNAM se metió durante años a revisar exactamente esos rincones, cochera por cochera, patio por patio, en distintas alcaldías de la capital, con lámparas, pinzas y frascos de colecta, buscando algo que la mayoría de nosotros jamás nos molestaríamos en buscar. Y lo que encontraron ahí no fue polvo ni telarañas vacías. Fue una población completa de una de las arañas más venenosas de todo el continente, viviendo tranquilamente a centímetros de donde tú sacas la basura todas las noches, generación tras generación, sin que nadie las hubiera contado, catalogado, ni siquiera notado. Y todo esto sucedió en la Ciudad de México, una de las capitales más grandes del mundo, con millones de personas. La viuda negra no solo sobrevive dentro de la capital, prospera en ella y lleva años haciéndolo bajo la nariz de millones de personas que jamás se enteraron de que tenían una vecina tan silenciosa como peligrosa. Todo empieza con una investigación que muchas veces pasa desapercibida fuera del ámbito académico, encabezada por el investigador César Gabriel Durán Barrón, de la UNAM, junto con un equipo de colaboradores que se dedicó a recorrer distintas zonas de la capital y del Estado de México con un objetivo específico: catalogar qué arañas viven realmente dentro y alrededor de las viviendas urbanas de la zona metropolitana. No hablamos de una excursión a la selva ni de una expedición a terreno silvestre. Hablamos de cocheras, patios traseros, bodegas, jardines descuidados, exactamente los mismos espacios que cualquier familia mexicana tiene en su propia casa. Antes de seguir, suscríbete si estás orgulloso de ser mexicano. Sigamos con el video. El resultado de ese trabajo fue contundente. En al menos 10 alcaldías de la Ciudad de México y en 6 municipios del Estado de México, documentaron 63 especies distintas de arañas conviviendo directamente con zonas habitadas. Y entre todas esas especies, la que más preocupación generó fue, sin sorpresa, la viuda negra, identificada científicamente como Latrodectus mactans. El método de colecta consistió en revisar sistemáticamente rincones específicos de cada vivienda visitada. Exactamente los que uno menos esperaría revisar en la vida diaria, bajo macetas, detrás de tinacos, entre pilas de material de construcción, dentro de bodegas y cuartos de servicio poco utilizados, documentando con fotografías y muestras cada ejemplar encontrado para su identificación posterior, en laboratorio. Lo que hace que este hallazgo importe tanto no es solamente que la encontraran, es dónde la encontraron. No apareció en zonas boscosas alejadas ni en reservas naturales protegidas. Apareció justo en el tejido urbano más cotidiano de la ciudad, en los mismos patios, jardines y bodegas donde cualquier persona guarda sus herramientas, deja secar la ropa o almacena cosas que ya no usa pero tampoco tira. La araña no invadió la ciudad desde afuera. Siempre estuvo ahí, adaptándose silenciosamente al mismo ritmo en que la capital crecía a su alrededor, encontrando en cada construcción nueva exactamente el tipo de rincón oscuro, húmedo y poco transitado que necesita para sobrevivir y reproducirse sin ser detectada. Y para entender por qué le resulta tan sencillo mantenerse oculta durante generaciones enteras sin que nadie la note, hay que entender un poco cómo vive. Una sola hembra de viuda negra puede producir varios sacos de huevos a lo largo de su vida, cada uno con cientos de crías en su interior, envueltos en una especie de capullo de seda blanquecina que muchas veces se confunde con basura o pelusa acumulada en una esquina. No hace falta que lleguen todas a la edad adulta para que la población se mantenga estable año tras año. Basta con que un puñado de ellas sobreviva en cada generación para que la colonia siga ahí, invisible, mientras la familia que vive a unos metros de distancia jamás se entera de que comparte terreno con ella. Además, es una araña sedentaria por naturaleza. No le gusta desplazarse largas distancias si no es necesario. Así que una vez que encuentra un rincón adecuado, tiende a quedarse ahí generación tras generación,
casi como si heredara el domicilio de sus propias crías. Y aquí es donde conviene detenerse en el problema de salud pública real, medible y creciente que representa toda esta situación. Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, durante 2024 se registraron a nivel nacional 618 casos de mordedura de viuda negra hasta la primera mitad del año. Para el mismo periodo de 2025, esa cifra subió a más de 1,000 casos, un incremento de casi el 69% en tan solo 12 meses. Para mediados de ese mismo año, el conteo nacional ya superaba los 1,100 casos confirmados. Y las autoridades de salud de distintos estados coinciden en señalar una explicación que va más allá de la simple casualidad. El cambio en los patrones climáticos está permitiendo que estas arañas, que tradicionalmente prosperan en climas cálidos y templados, se adapten con más facilidad a zonas urbanas donde antes su presencia era menos constante durante todo el año. Y esto no es la primera vez que México vive un repunte así. La propia Secretaría de Salud ha señalado que en 2010 ya se había registrado un aumento considerable de casos asociados principalmente a la viuda negra, lo que demuestra que estos picos no son un fenómeno completamente nuevo, sino un patrón que parece repetirse cada cierto tiempo conforme cambian las condiciones ambientales de las ciudades. Lo que sí resulta distinto en esta ocasión es la magnitud y la consistencia del crecimiento. No se trata de un repunte aislado de unos meses, sino de una tendencia sostenida que las autoridades siguen documentando año con año. Sobre el papel que juega el cambio climático en todo esto, la explicación que dan los especialistas es relativamente sencilla de entender, aunque las consecuencias sean complejas. Inviernos más cortos y menos fríos significan que estas arañas pasan menos tiempo en un estado de actividad reducida y más meses del año completamente activas, cazando, reproduciéndose y expandiendo su territorio. Veranos más largos y calurosos amplían todavía más esa ventana de actividad. Y las ciudades, con todo su concreto y asfalto, funcionan como auténticas islas de calor que mantienen temperaturas más altas durante más tiempo que el campo abierto que las rodea. Un fenómeno que los climatólogos llevan documentando desde hace años y que, sin que lo hayamos buscado, terminó creando condiciones todavía más favorables para que esta araña en particular prospere justo donde vive la mayor concentración de personas de todo el país. Vamos a la mitad de este recorrido, y de aquí en adelante te voy a platicar exactamente qué tan peligrosa es esta araña, dónde específicamente se ha encontrado, y qué hacer si alguna vez te topas con una. Así que si te está gustando el video, este es un buen momento para darle like. Hablemos primero de por qué esta araña genera tanta preocupación entre los especialistas. Su veneno contiene una neurotoxina llamada alfa-latrotoxina, y de acuerdo con investigadores de la UNAM, resulta hasta 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel, gota por gota. Esa cifra suena aterradora, y en cierto sentido lo es, pero también hay que ponerla en contexto, porque la cantidad de veneno que inyecta una viuda negra en una sola mordida es muchísimo menor que la de una serpiente, así que las muertes en humanos son extremadamente raras y ocurren casi exclusivamente en niños pequeños, adultos mayores, o personas con alguna condición de salud que las vuelve más vulnerables. Lo que sí es consistente en prácticamente todos los casos es el dolor, descrito por quienes lo han vivido como calambres musculares intensos que pueden extenderse por todo el cuerpo, sudoración excesiva, náuseas, dolor de cabeza. Y en algunos casos, un dolor en el pecho tan fuerte que se llega a confundir con un infarto, obligando a más de una persona a terminar en la sala de urgencias pensando que algo mucho más grave le estaba pasando al corazón. La araña en sí es fácil de reconocer si sabes qué buscar. Cuerpo negro brillante, casi como charol, con esa marca roja tan característica en forma de reloj de arena en la parte inferior del abdomen. Aunque hay que decir que los machos y las crías se ven completamente distintos, de colores más claros y sin esa marca tan evidente, lo que provoca que mucha gente no los reconozca como la misma especie. Es una araña tímida por naturaleza. No persigue, no ataca sin razón. Prefiere huir o quedarse completamente inmóvil antes que morder. Y la inmensa mayoría de los casos documentados ocurren cuando una persona, sin darse cuenta, mete la mano directamente donde la araña estaba escondida.
ya sea moviendo leña apilada, levantando una lona que llevaba tiempo en el mismo lugar o rebuscando dentro de una caja de cartón guardada en la bodega desde hace meses. Y ya que hablamos de su comportamiento reproductivo, vale la pena resolver una duda que seguramente muchos están haciendo. ¿Por qué se llama precisamente viuda negra? El nombre viene de un comportamiento real, documentado en varias especies del género Latrodectus, donde la hembra, después del apareamiento, en ciertas circunstancias llega a devorar al macho, mucho más pequeño y débil que ella. No ocurre siempre ni en todas las especies con la misma frecuencia que el imaginario popular sugiere, pero sí sucede lo suficiente como para haberle dado nombre a todo un género de arañas alrededor del mundo, y para haberla convertido en una de las protagonistas favoritas de leyendas urbanas, dichos populares y advertencias que las abuelas mexicanas llevan generaciones repitiendo, casi siempre sin saber el dato científico exacto detrás del nombre, pero acertando de todas formas en algo, que se trata de un animal al que vale la pena tenerle respeto. Antes de seguir, suscríbete si estás orgulloso de ser mexicano. Sigamos con el video. Conviene también aclarar una confusión muy común, porque en las noticias suele mencionarse a la viuda negra siempre junto a otra araña, la violinista. Y aunque comparten titular casi todo el tiempo, son animales completamente distintos. La violinista es de color café claro, con una marca en forma de violín en el lomo, y su veneno no ataca el sistema nervioso como el de la viuda negra. Ataca el tejido de la piel, provocando heridas que tardan semanas en sanar en lugar de los calambres y el dolor generalizado que causa la viuda negra. Ambas prosperan en los mismos rincones descuidados de cualquier vivienda. Ambas están reportando aumentos similares en sus estadísticas de mordeduras. Pero confundirlas puede llevar a un diagnóstico equivocado en el momento más importante, cuando cada minuto cuenta para recibir el tratamiento correcto. Y aquí es donde conviene detenerse en el mapa completo de la situación a nivel nacional. Porque aunque la Ciudad de México y su zona metropolitana forman parte central de esta historia, no son los únicos protagonistas. De acuerdo con los reportes más recientes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, los estados con mayor número de casos confirmados durante 2025 fueron Jalisco, con más de 200 casos, seguido de Guanajuato, el Estado de México, Sonora, Zacatecas, Puebla, Querétaro y Oaxaca. Es decir, la especie no está concentrada en un solo punto del país. Está repartida en un corredor amplísimo de climas templados y semiáridos que atraviesa buena parte del territorio nacional. Y la zona conurbada de la capital, con sus millones de patios, cocheras y bodegas domésticas, es simplemente uno de los hábitats urbanos más grandes y más densamente poblados de toda esa distribución. Vale la pena mencionar también que hay estados donde prácticamente no se ha reportado ni un solo caso durante el mismo periodo, lo cual no significa necesariamente que ahí no exista la araña, sino que las condiciones climáticas de esas regiones, más húmedas y tropicales, no favorecen tanto su presencia como los climas templados y semisecos del centro y norte del país. Precisamente el tipo de clima que caracteriza a buena parte de la Ciudad de México y su periferia. Esa combinación, millones de viviendas concentradas en el clima exacto que esta araña prefiere, es justamente lo que convierte a la capital en un caso de estudio tan relevante para entender hacia dónde va esta tendencia en los próximos años. Lo que hace que esta historia sea distinta a la de cualquier otro animal peligroso de México es precisamente la escala de la convivencia. No estamos hablando de un depredador que ocasionalmente baja de la sierra y sorprende a algún vecino con suerte de grabarlo en video. Estamos hablando de una especie que, según la propia evidencia científica recolectada durante años de trabajo de campo, forma parte constante y estable del ecosistema urbano de millones de hogares mexicanos, sin que la inmensa mayoría de esos hogares tenga la menor idea de que comparte techo con ella. Cada patio descuidado, cada tinaco vacío arrumbado en una esquina, cada pila de material de construcción que sobró de la última obra, es un hábitat potencial perfecto, y multiplicado por los millones de viviendas que tiene solamente la zona metropolitana de la capital. El resultado es una población que probablemente se cuenta por cientos de miles de ejemplares repartidos por toda la ciudad, sin que nadie los haya contado jamás uno por uno.
Y esto plantea una pregunta incómoda que pocas veces nos hacemos. Si una araña con un veneno 15 veces más potente que el de una cascabel lleva generaciones enteras viviendo dentro de la mancha urbana más grande del país sin que la mayoría de sus habitantes lo supiera, ¿qué más está ahí, en esos mismos rincones descuidados, esperando a que algún investigador con suficiente curiosidad decida finalmente ir a buscarlo? La ciudad que crees conocer perfectamente, la que recorres todos los días en piloto automático, probablemente todavía guarda más secretos de los que imaginas, escondidos no en algún lugar remoto, sino justo en los espacios más cotidianos que ya ni siquiera te molestas en mirar dos veces. Vale la pena detenerse un momento en qué tipo de vivienda favorece más su presencia, porque no es casualidad que la Ciudad de México, con su enorme variedad de construcciones, resulte un hábitat tan generoso para esta araña. Las colonias más antiguas, con casas de un solo piso, patios traseros amplios, cocheras techadas y bardas de piedra o tabique, ofrecen exactamente el tipo de refugio fresco, sombreado y poco perturbado que esta especie necesita para tejer su tela y esperar a que pase una presa. Las unidades habitacionales más modernas, con jardineras compartidas, cuartos de servicio, bodegas comunes y estacionamientos subterráneos, no se quedan atrás. Ofrecen sus propios rincones oscuros igual de atractivos, solo que a una escala todavía mayor, con cientos de familias compartiendo el mismo edificio y, sin saberlo, el mismo vecindario arácnido. Y en las zonas más periféricas de la capital, donde todavía quedan terrenos baldíos, lotes en construcción y casas a medio terminar, las condiciones son todavía más favorables, con montones de material de construcción, bloc, varilla y costales que llevan meses o años esperando a que la obra continúe, formando el escondite perfecto. Otro factor que los especialistas mencionan seguido es la estacionalidad. Aunque la viuda negra puede encontrarse activa durante buena parte del año en un clima como el de la capital, su actividad aumenta considerablemente durante los meses más cálidos, cuando las temperaturas suben y las noches se vuelven más templadas, condiciones ideales tanto para su metabolismo como para la actividad de los insectos de los que se alimenta. Esto explica por qué los reportes de mordeduras tienden a repuntar justo en primavera y verano, coincidiendo también con la temporada en que más familias aprovechan para hacer limpieza general, mover trastes guardados y organizar el patio antes de que empiecen las lluvias. Exactamente el tipo de actividad que más incrementa el riesgo de un encuentro inesperado. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer con toda esta información, aparte de sentir un poco de comezón imaginaria en este momento? Los especialistas coinciden en recomendaciones bastante sencillas de aplicar. Sacude siempre la ropa y el calzado que lleve tiempo guardado antes de ponértelo. Evita meter la mano directamente en cajas, botes o rincones oscuros sin revisar primero con una linterna o algún objeto largo. Mantén separada la cama de la pared si vives en una zona con reportes frecuentes. Elimina escombros, troncos caídos, piedras sueltas y cualquier acumulación innecesaria del patio o jardín, porque cada uno de esos objetos es un refugio potencial perfecto. Y si tienes hijos pequeños, vale la pena enseñarles desde chicos a no meter las manos en huecos o rincones sin pedirle primero a un adulto que revise. Si por alguna razón llegas a ser mordido, lo más importante es mantener la calma, lavar la zona con agua y jabón, aplicar compresas frías mientras acudes de inmediato a recibir atención médica. Y si es posible, sin ponerte en mayor riesgo, capturar a la araña responsable, o al menos tomarle una fotografía clara, para facilitar el diagnóstico correcto en el hospital. Los síntomas suelen aparecer dentro de las primeras 8 horas después de la mordida. Así que, aunque en el momento solo sientas una molestia leve parecida a un piquete de mosquito, es importante estar atento a cualquier calambre o dolor que empiece a extenderse en las horas siguientes. La atención médica oportuna hace toda la diferencia entre un susto que se resuelve en un par de días con analgésicos y compresas, y una complicación seria que requiere hospitalización y aplicación de antídoto. Un tratamiento que en México está disponible en la mayoría de los hospitales públicos, y que ha demostrado ser altamente efectivo cuando se aplica a tiempo, revirtiendo los síntomas en cuestión de horas en la mayoría de los pacientes. Vale la pena aclarar que ninguna de estas recomendaciones busca que vivas con miedo dentro de tu propia casa.
ni que le declares la guerra a cada araña que veas cruzar el pasillo. La inmensa mayoría de las especies que comparten espacio con nosotros son completamente inofensivas y hasta cumplen un papel útil controlando moscas, mosquitos y otras plagas que de otra forma proliferarían sin control dentro de cualquier hogar. Lo que estos hallazgos piden no es pánico. Piden simplemente esa dosis de atención consciente que solemos reservar únicamente para los peligros que se ven grandes y evidentes, mientras ignoramos por completo a los pequeños que llevan generaciones enteras viviendo exactamente donde menos los buscamos. Te dejo este video donde te contamos los 15 animales más peligrosos de Sonora que están más cerca de lo que crees. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.